Recuerdo que al entrar al pasillo me tapó la boca, me ingresó a una habitación, abrió la puerta, yo empecé como a gritar. Pues ya comenzaba yo a sentir muchísimo dolor, inquietud, ansiedad por lo que estaba sucediendo. Me dijo que no llorara, que no le dijera a nadie, que eso era un secreto entre nosotros dos. Si no hay voluntad, yo deseo que se le acabe todo el crédito a la Iglesia Católica. Miembros de la Iglesia han cometido estos abusos, provocando profundas heridas en la vida de las víctimas. Cada vez se ha hecho más común escuchar testimonios y denuncias de niños abusados sexualmente por miembros del clero en Venezuela, y resulta un poco sorprendente descubrir que muchos de estos sacerdotes siguen ligados a la Iglesia Católica. Según una investigación publicada por The Washington Post, en Venezuela se cuentan con más de 10 casos de abuso sexual infantil desde el 2001 hasta el 2022, cuyos victimarios recibieron el beneficio de casa por cárcel. Yo inicié en el mundo de la iglesia a los 8 años, sola. Mi padrastro tiene problemas de adicción, mi mamá también, entonces mi casa era un total caos. Estefanía Flores, de 29 años de edad, contó que fue víctima de violación desde los 13 hasta los 15 años por parte de un seminarista de la Iglesia El Carmen en Catia, llamado Michael Cueva, y su padrino Héctor Guevara, el cual era párroco de la Iglesia Santo Cristo de Plan de Manzano. Era un niño, yo pues en ese momento, de una manera muy noble e inocente, quería ser sacerdote. José Leonardo Araujo, de 33 años de edad, asegura que fue abusado desde los 13 hasta los 14 años por un sacerdote de nacionalidad mexicana llamado Juan Huerta Ibarra, que trabajaba en el estado Mérida para la Congregación de la Sociedad de San Pablo en Venezuela. Tienen depositada su confianza por la investidura de estas figuras de protección, de que son enviados de Dios y que los van a proteger, que manejándose con la autoridad y con el poder, con la manipulación que tienen, estos hechos incluso se les invisibiliza de que sean actos negativos. Yo asisto a la misa, asistí sola. Al terminar la misa me dice, acompáñame a la casa parroquial. Yo lo acompaño. Recuerdo que en la iglesia había un pasadizo para llegar a la casa parroquial. La casa parroquial estaba todo el pasillo y la casa parroquial estaba oscura. Conocí a Huerta en el 2002 en la librería San Pablo de Mérida. Y él me invita a su casa. Inicialmente mostró una actitud tranquila, pero sí veía yo coqueteos con los otros jóvenes que estaban ahí, besos. En una oportunidad vi que le dio besos en los labios a otra víctima. Entonces se muestran envolventes, se vuelven muy carismáticos y envuelven a las personas que tengan más cercanas y vulnerables. No reconocen a veces la magnitud de sus acciones, por eso es que no consideran las limitaciones sexuales que tiene un niño. Recuerdo que al entrar al pasillo me tapó la boca, me ingresó a una habitación, abrió la puerta, yo empecé como a gritar y posterior a eso me tiró en un colchón dentro de la habitación y penetró. Me tapó la boca y penetró. Yo recuerdo que dolía mucho, sangré muchísimo. Me dijo que no llorara, que no le dijera a nadie, que eso era un secreto entre nosotros dos. Quedó así. Y cuando fui al baño, efectivamente, estaba cubierta de sangre. Al orinar me dolía muchísimo. Un día estábamos viendo una película y estábamos solos y él me invitó a su habitación. Y cuando se apagó la luz, me habló y su expresión fue: ven acá, pendejo. Él me besaba, introdujo su lengua en mi boca y llevó mis manos hasta sus genitales para masturbarse. Yo estaba absolutamente obnubilado. Jamás había tenido una experiencia sexual
quedé impávido, no tenía voz. Estas 2 personas, según sus testimonios, fueron víctimas de abuso sexual por largo tiempo, más de 1 año siendo violentados por miembros de la Iglesia Católica. Ahí pasaría el criterio de lo que se conoce como el delito continuado. Es decir, el mismo tipo penal o el mismo delito se repite de manera continuada en la misma forma. O sea, habría que demostrar, por supuesto. Desde el punto de vista criminalístico del análisis físico, ahí tiene que ir de la mano con la evaluación psicológica, psiquiátrica, va a ser determinante en determinar esa responsabilidad. Yo seguía yendo los fines de semana y se continuaban dando los abusos en similares términos. Claro, ya él tomó más confianza, así que se le hacía más fácil para llevarme a su habitación en el transcurso del día. La última vez fue para el Día del Nazareno, miércoles santo, y en ese momento me invita a la casa parroquial, volvió a reincidir. En ese momento yo sí me negué pues, a hacer el acto y me golpeó. Me dijo que yo no servía para nada. En cuanto pude, me escapé. Tratan de buscar también con el poder, con la hostigación, con el castigo, que las personas sucumban ante sus peticiones. Entonces, de base, lo que estamos encontrando es posiblemente daños neurofisiológicos y al mismo tiempo un contexto que propicia esto. No solamente el pertenecer a una institución eclesiástica, la moral, el rigor que hay dentro de la formación religiosa, hace que se disuada de perpetrar este tipo de acciones. O sea, hay una desviación sexual, normalmente está dentro de las parafilias, que son aberraciones sexuales. Para ese momento intenté quitarme la vida, me tomé unas pastillas y bueno, vi que todo estaba de mal en peor en cuanto a lo que me estaba pasando dentro de la iglesia. En mi entorno familiar estaba también bastante complejo. A mí me corren de mi casa. Mi padrino, siendo heterosexual, luego de yo comentarle lo que pasó, empezó a tocarme también. Entonces, durante esos 18 años, pues tuve una vida muy lamentable, muy truncada. Ansiedad, depresión. Yo pasé reales intentos de suicidio. En una oportunidad subía del Hospital Universitario de los Andes y me paré en un viaducto que está en Mérida y mi intención era lanzarme al vacío. Estefanía, teniendo 14 años, contó a miembros de la iglesia lo que estaba sucediendo y según su relato, estos no hicieron nada en contra de Michael Cuevas. Todo lo contrario, la atacaron a ella moral y sexualmente. Me confieso con el párroco Douglas Buenaño, quien era el párroco de la Iglesia del Carmen, y le digo al padre lo que me había pasado. El padre, al terminar la confesión, me llama a su oficina, me presenta una hoja blanca de papel y me dice, arruga la hoja. Yo arrugo la hoja y me dice, eso fue lo que tú hiciste con la vida de este seminarista. Tú lo incitaste a hacer eso que hizo. No quiero que vuelvas por acá. Yo vuelvo a ir a la iglesia, ya este muchacho tampoco estaba, ya estaba dentro del seminario y me entero que el cardenal Jorge Urosa Sabino lo excomulgó por encontrarlo dentro del seminario de Santa Rosa de Lima en el Hatillo fornicando con otros compañeros. Mientras que José Leonardo, 18 años después, contó su historia y hasta ahora no ha ocurrido nada. Anoté mis pecados y se lo entregué. No era capaz de verbalizar lo que me estaba pasando. Entonces yo le pido a él que por favor no me haga más eso. Entonces su réplica fue eso que... Y yo le respondo eso que tú me haces en la cama. Y entonces él me absolvió. Una absolución sacrílega, ¿no? Porque pues el pecado que él mismo cometía, él mismo lo absolvió. Estas formas delictivas son bien complejas, sobre todo cuando hay situaciones de superioridad o de protección. A la víctima le cuesta muchísimo manifestar estos hechos causan repulsión, asco, ¿ok?
Entonces es un tema bien complejo y que hay que abordar de manera rápida ante una investigación penal. Pero no existe beneficio alguno porque sea una persona miembro de algún grupo religioso, alguna secta, algún clérigo. No, para nada. Hasta ahora, no se tiene certeza del paradero de Juan Huerta Ibarra. En el año 2019 fue visto en México como responsable de atender al público en la Feria del Libro Católico que se llevaba a cabo en el atrio de la Basílica de Guadalupe. Mientras que Michael Cuevas le aseguró a la víctima que actualmente es miembro de una iglesia ortodoxa en Bogotá, Colombia, además de ser vicario para Venezuela y párroco. Tejen toda una red y que esta red y esta opacidad que le da la propia iglesia les permite delinquir de esta manera. Si no hay voluntad, yo deseo que se le acabe todo el crédito a la Iglesia Católica. En nuestra investigación, quisimos tener la postura de la Conferencia Episcopal Venezolana, pero fue imposible. Enviamos correos y llamamos a los números de su página web y no obtuvimos respuesta. Por último, fuimos hasta su sede en Montalbán, Caracas, y el vigilante nos indicó que no se encontraba ninguna autoridad. El abuso de poder se traslada incluso a la religión, y estos individuos se aprovechan de su investidura para abusar de la inocencia de niños y adolescentes, y de la fe de los creyentes.